capítulo 4, verso 1. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, te bendecimos, Señor, bendecimos tu preciosa palabra, Señor. Es lámpara, mi Señor, a nuestros pies, es lumbrera en nuestro caminar, Señor. Señor, síguete glorificando, Señor, con tu palabra, Señor. Y ayúdanos para que en este humilde lugar sea la única autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Síguete glorificando y permite que tu palabra sea glorificada en aquellos corazones que disponen sus oídos, Señor, su mente y todo su ser para estar atentos a la voz de Dios. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros miramos el contexto para este temor que nos dice el Señor que temamos, pues, el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, comienza a enseñarnos la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo sobre Moisés o la ley, sobre los ángeles. Y comienza el apóstol a enseñarnos del por qué los judíos, igual que nosotros hoy, porque la palabra nos dice, si oyeres hoy su voz, la palabra de Dios, sabemos que es eterna, que cielo y tierra pasará, pero su palabra es eterna, nunca pasará. Entonces, en esa exposición del poder, de la gloria, de la majestad, de la autoridad de Cristo, el Señor compara a Cristo nuestro Señor, el Espíritu Santo, a través de Pablo, con los ángeles, con Moisés, con la ley. Inclusive en el Nuevo Testamento viene y dice que yo soy mayor que el templo, la más grande pieza que existía para el corazón de los judíos. Yo soy mayor que Salomón, mayor. El Señor habla, hermanos, de que Él es mayor que todo. Y aquí Pablo expone del por qué los judíos debían seguir las enseñanzas de Cristo por encima, por sobre toda la enseñanza de Moisés, sobre toda la ley. Y eso hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor nos dice que tengamos cuidado, que podemos resbalar. Pablo dice en 1 Corintios 9, del verso 26 en adelante, bueno, desde el 25 está hablando de quien corre, dice que de todo se abstiene. Y dice Pablo que él no corre como los demás, sino que él corre su carrera. Y dice que él no lucha y no pelea como pegándole al aire, sino dice que él pone su cuerpo, su ser, su entendimiento, sus argumentos, su vida, la pone en sacrificio a Cristo. O sea, baja para que el Señor sea glorificándose en él. Entonces, qué importante de que hoy en día, aquí en el
evangelio, yo diría, y usted puede ver que no hay un libro más evangelístico en toda la Biblia que Hebreos, porque Hebreos muestra el poder, la gloria, la humillación y la exaltación del Rey de Gloria. Entonces Hebreos nos desglosa todo lo que era el primer pacto, todo lo que era Moisés, la ley, y nos desglosa todo lo que vino a cumplir el Rey de Gloria. Anteriormente había un sumo sacerdocio, dice que él es el nuevo sumo sacerdote. Dice que había una ley, dice que hay un nuevo sacerdocio, cambiada la ley, es necesario, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya nueva ley. Dice que hay un nuevo pueblo, dice que hay un nuevo sacrificio. O sea, primera de Pedro 2:9 claramente dice que nosotros somos linaje, la iglesia, tanto judía como gentil, somos linaje escogido, sacerdocio verdadero, real sacerdocio, nación santa. Primero había una nación, ahora ya hay una nueva nación santa, un pueblo adquirido a precio de su sangre. Entonces, qué importante que Pablo viene y les dice en el capítulo 1, 2 y 3, y habla sobre la diferencia tan grande entre Cristo, Moisés, la ley y todo lo demás. Y entonces Pablo les está enseñando a los judíos en su época, y hoy nos está hablando el Señor a usted y a mí, de que debemos estar más atentos a la enseñanza de Cristo que a la enseñanza de la ley. Inclusive en Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios, hablando de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres antes por los profetas, hoy dice que Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el que habla hoy, desde hace 2000 años, cuando Él vino y cuando Él resucitó, fue glorificado y se le dio gloria, honra, honor, señorío y dominio, entonces a Él es el que hay que estar atentos. Por eso una persona que rechaza a Cristo es una persona que automáticamente rechaza la salvación. Así de sencillo. Entonces, y les está diciendo a los judíos que estén más atentos en seguir las enseñanzas de Cristo sobre las enseñanzas de Moisés. Y hoy en día nos habla a nosotros, mire, ese mesianismo del cual yo salí, ese mesianismo que ha ido creciendo, en donde realmente usted está en una iglesia mesiánica y lo va llevando a la ley, lo va llevando atrás, lo va llevando dizque a las raíces. ¿Cuáles raíces? Si esas raíces están podridas, esas raíces se pudrieron, el Señor claramente lo demuestra en la Biblia. Entonces, muy importante que nosotros lo que tenemos que venir es a Cristo y solo a Cristo, solo a Él y nadie más que Él. Y eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Entonces, ¿por qué? Porque todas esas formas de supuesto mesianismo, que es un judaísmo encubierto, llevan a la gente a comenzar a tener más en cuenta a Moisés o el pacto antiguo que el nuevo pacto, donde hay un nuevo sumo sacerdote, donde hay un rey, donde hay un Señor. Entonces, qué importante lo que nos enseña Pablo en esto. Por eso dice, temamos pues. Les dice el por qué ellos deben poner su total confianza en Cristo, mucho más que en Moisés o que en la ley. Enseña que los judíos deberían crecer en su fe en Cristo y no regresar a su fe en la ley o en Moisés. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucho judaizante, que la gente ya había venido a Cristo. Inclusive por allá les dice a uno que si vosotros rechazáis a Cristo, dice, os caíste de la gracia. Y eso mismo pasa hoy en día con mucha cosa mesiánica, donde yo soy testigo de hermanos muy amados míos que terminaron después como ortodoxos negando y diciendo que Cristo es la peor basura que existe. Yo estuve ahí. Entonces, es Cristo el Rey de Gloria. Es Cristo la voz de Dios. El Señor le dijo a Moisés en Deuteronomio 18:18 y también lo dice en Hechos, dice, profeta como tú, Moisés, les levantaré en aquel tiempo.
en los tiempos postreros. Y pondré todas mis palabras en su boca, y todo aquel que no oiga a este profeta, está hablando del Mesías, dice, yo lo cortaré del pueblo. Y eso ha pasado de cuando vino él y no lo escucharon, y sigue pasando con los millones de personas, tanto judíos como gentiles, que no pongan su mirada únicamente en Jesucristo y en su palabra. Entonces, muy importante, hermanos, porque necesitamos conocer la palabra. Yo no sé cómo hay gente, hermano, que simplemente cambia, donde se le está enseñando la palabra y se acomodan a cualquier cosa. Es porque no les ha amanecido, es porque se acostumbran a comer cualquier cosa. Y la Biblia dice, ¿se acuerdan de las enseñanzas del águila? El águila es un animal que selecciona la comida. Así el creyente debe seleccionar lo que recibe, hermano, lo que recibe, porque el poder de Dios está en su palabra. Entonces, si no escuchaban al nuevo profeta, estarían volviendo atrás. O sea, si no ponen los ojos en el Mesías, por eso le está diciendo el Señor, si oyeres hoy su voz. Y Hebreos 1:1 dice que hoy en día la voz de Dios, Él nos habla es a través de su Hijo y nadie más. Si oyeres, entonces no endurezcáis vuestro corazón con incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Volver atrás, falsear la palabra, negar el poder de Dios, negar la deidad, la preeminencia, el poder, la gloria y la majestad de Cristo, y volver a otras creencias, endureciendo el corazón. Entonces también les dice que si ellos seguían a Cristo por un tiempo, ¿qué pasa con la iglesia? Lo mismo, hoy se cumple, porque hoy mismo nos está hablando el Señor a través de su palabra, que por un tiempo andan calienticos, así como Él le dice a la iglesia de Éfeso, que han dejado su primer amor, andaban calienticos con Él, y de un momento a otro, hermano, entonces Él le está diciendo a los judíos que si seguían a Cristo por un poco de tiempo, para luego volver atrás, dice que no entrarían en su reposo, y el Señor les aseguró que no entraron. Entonces, muy importante, porque eso le puede pasar al creyente, más aún le pasa a la mayoría de los creyentes. Vayamos a Hebreos 3:14, un capítulo antes ya, casi de los últimos versos. Y miren lo que dice: ¿por qué es que nosotros debemos aferrarnos a Cristo y a nada más? Todo lo que nos quiera llevar al judaísmo, todo lo que nos quiera llevar a otras doctrinas, hermano, eso hay que echarlo a tierra, eso hay que botarlo. Dice, porque somos, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo. Mire, con tal que, condición, con tal que retengamos firme, ojo, hasta el fin. Esto no es vengo, no vuelvo, vengo, no vuelvo. O sea, quiere decir la comunión con Dios. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, cuando nos alegramos con el Señor, cuando nacimos en el Señor, cuando tuvimos un encuentro con el Señor. Y mire lo que dice el verso 15: entre tanto que se dice hoy. O sea, tenemos que mantener firmes, hermano, porque hoy se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando, hace 2000 años a través de Pablo, le está hablando a los judíos, hebreos, el libro de Hebreos, para los hebreos. Y Dios les había prometido a ellos un descanso temporal en Canaán, en la tierra de Canaán. Temporal, ¿por qué? Porque tenían que morirse, igual que todo ser humano. Y un descanso eterno con Dios en el cielo. Y entonces, ahí les dice en Hebreos, vamos al próximo capítulo, 4:6. Vamos a Hebreos 4:6, el próximo capítulo. Por lo tanto, o sea, ya vimos lo que acabo de hablar, y entonces aquí saca como una conclusión. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, en Cristo, que Cristo es el reposo para nosotros. La Biblia dice que Él es el camino al Padre. La Biblia dice que Él es el único intercesor entre el Padre y nosotros.
Entonces, sin Cristo no hay verdad, sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay justificación, sin Cristo no hay renovación, no hay santificación y menos glorificación sin Cristo. Entonces, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Mire, esto es muy importante, el Evangelio se llama la buena nueva, y aquí nos está asegurando Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, que la misma buena nueva, el mismo Evangelio que usted está escuchando hoy, se le predicó hace 3000 y pico de años a los judíos. El mismo Evangelio, nada diferente, lo mismo. ¿Por qué? Porque cada animal que se sacrificaba, cada fiesta y cada celebración que hacía, hablaba de Cristo, profetizaba de Cristo. Entonces fue el mismo Evangelio. Aquí lo dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Qué grave. Por causa de, mire lo que dice el verso 7. Y esto es para que lo meditemos. Y otra vez determina un día. Mire cuándo. Hoy domingo. Diciendo después de tanto tiempo, o sea, hace 3000 años el Señor les dijo esa palabra, que estaban oyendo la voz de Dios y que estaban endureciendo su corazón. Y que no iban a entrar en el reposo. Y que iban a quedar esparcidos por el desierto, así como muchos creyentes quedan esparcidos en esta tierra. Entonces diciendo después de tanto tiempo, o sea, 3500 años, después aquí sigue mencionando 3000 años con David, mire, por medio de David, 500 años antes está diciendo, después de tanto tiempo les está mencionando por medio de David en el Salmo 95. Como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hoy, después de 3500 años, hoy no está diciendo el Señor lo mismo, después de tanto tiempo, hoy lo mismo. Es la palabra es eterna, la palabra no es pasada. Entonces, entendamos esto, hermanos. El más grande pecado de todos los pecados que existe para un creyente es la incredulidad. ¿Y por qué? Porque pisotea los propósitos de Dios. ¿Qué propósitos tenía Dios con este pueblo al que Dios le está hablando a los judíos? ¿Qué propósito? Darles la tierra que fluye leche y miel, que ellos cuando estuvieron allá, enseguida leemos, ellos dicen que fluía leche y miel, que era una tierra maravillosa, una tierra de bendición. El Señor los tenía como cabeza en las naciones. Dios tenía propósitos preciosos con ellos y propósitos proféticos. Tenía para ellos, los tenía como la niña de sus ojos. Lo más grande tesoro que tenía Dios era ese pueblo. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Dice que pisotea esos propósitos de Dios y los pisotearon. Eso hace también el creyente, que oye la palabra, le entra por acá, le sale por acá y no hay cambio. O sea, la palabra es muerta en esa persona. Y la palabra, ojo, porque Dios dice que mi palabra es como el agua, que se forman las nubes, caen las tormentas, en las lluvias moja la tierra seca, muerta, y la hace vivir, le da vida, la hace germinar y producir pan para la humanidad. Dice, así de poderosa es mi palabra. Y dice, y no volverá a mí vacía. Entonces, el hecho de que yo escuche y la bote, no significa que ahí terminó todo, no. La palabra es una espada de dos filos. Con un filo salva y con el otro filo condena. Por eso el reporte que va de aquel corazón que desecha la palabra, que sale y sigue haciendo lo mismo, el reporte que llega es de juicio para Dios, pero no vuelve vacía. No vuelve vacía, hermanos. Entonces, el más grave pecado que existe es la incredulidad, porque pisotea los propósitos de Dios y respeta a Dios. Y respeta su santidad, invalida su palabra y pisotea su amor. La incredulidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo pisotea, no me interesa. Bueno, usted es muy serio. Entonces, sigue diciendo Hebreos 4:1,
temamos pues, temamos por todo eso, porque ya nosotros sabemos lo que les pasó, lo que les pasó. Anótelo simplemente, en Éxodo capítulo 15 está el cántico de gozo de Moisés, cántico de gozo. Y gozo, ¿por qué? Porque acababan de salir de Egipto. Y entonces dice en el verso, usted lo puede leer todo en la casa, es una hermosura cómo salieron, o sea, maravillados por las glorias de Dios, por el poder de Dios, por los milagros portentosos, por todo el movimiento de poder que hizo Dios para sacarlos de Egipto, porque cerró el mar para que ellos pararan en seco y lo abrió para que los egipcios, incluyendo al faraón, murieran ahí. Entonces están cantando las glorias del Señor. Era un pueblo de fe. ¿Y por qué entonces terminó todo el pueblo que salió de Egipto, de mayor de 20 años, más de 1 millón de personas, terminaron muertos en el desierto, no entraron al reposo de Dios y se condenaron? Muy importante, temamos pues. En el verso 20 dice que María, la profetisa, la hermana de Aarón y de Moisés, dice que cogió la pandereta y empezó a cantar y a cantar las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque tenían fe, porque habían visto las glorias de Dios favoreciéndolos a ellos. Entonces temamos pues, y a ellos les pasó eso, temamos pues, nos está diciendo el Señor. No sea que permaneciendo aún la promesa, todavía está la promesa. Podemos entrar al reposo. Pero de rechazar, hermano, escuchar la palabra y seguir, no darle lugar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Dios obra poderosamente, entonces pareciera que algunos no la puedan alcanzar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, entendamos esto, hermanos. En la iglesia del Señor, aquí y en la iglesia mundial del Señor, operan 2 tipos de fe. Eso lo dijo Cristo y está en la Biblia, en muchos pasajes. Hay 2 tipos de fe. Porque aquí todos los que estamos creemos. Unos creen más, otros creen menos, pero todos los que estamos aquí creemos. Creemos que hay un Dios, creemos que Dios hizo todas estas cosas, en fin, creemos. Pero, unos de los que estamos aquí entrarán en el reposo eterno de Dios y otros no entrarán. ¿Por qué? Si todos creemos, ¿por qué? Porque hay 2 tipos de fe. 2 tipos de fe. Tremendo, hermano. Hay una fe religiosa, una fe que viene a cumplir cada 8 días, como cuando íbamos a misa. Y seguíamos en misa, íbamos y seguíamos fornicando, seguíamos robando, seguíamos mintiendo, seguíamos en delitos y pecados y nunca cambiamos. Porque la religión es el opio del pueblo, no cambia a nadie. Pero hay una fe que salva, hay una fe religiosa y hay una fe que salva. Esa fe que salva es aquella fe que nos justifica la sangre de Cristo, que vivimos conforme a la constitución del reino de Dios, su palabra, que el Espíritu Santo comienza a santificarnos a través de su palabra y que tenemos a Cristo ya como el Señor y Rey de nuestra vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la fe que salva. Lo demás es religión que venimos a cumplir para acallar nuestra conciencia. Para mantener la conciencia tranquilita, ya cumplí, ya te di las obras, Señor, ahora ya tranquilo. No es así. El sacerdocio, cuando Dios llamó al sacerdocio, dice que en la distribución del tabernáculo estaban las 12 tribus alrededor, bien lejos. Estaban los meraritas, los gersonitas alrededor, pero los que estaban cubriendo el tabernáculo y casi que ahí en el mismo tabernáculo eran los coatitas, la familia de Moisés y de Aarón. Vivían delante del Señor día y noche. A eso llamó Dios al sacerdocio, a vivir en comunión constante con el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque hay una fe, y hay una fe que salva, hermanos. Es que hay una fe que oye la voz de Dios, pero no obedece.
Por eso el Señor dice, si oyeres hoy mi voz, obedece. Porque si no obedeces, estás endureciendo tu corazón. Y hay una fe que oye la voz de Dios, pero sí obedece. Esa es la fe que salva, la fe que es obediente. Nuevamente, traigo de memoria el verso en Hebreos 3:17 para que entendamos con quiénes se enojó Dios y por qué es que ellos verdaderamente tenían fe, pero la fe que tenían, mire lo que pasó, vamos a seguir leyendo. 3:17, ¿y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quienes juró? Mire, ojo, que un juramento de Dios es un juramento de Dios, no es cualquier cosa, hermano. Si Dios juró, Dios lo cumple. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que qué? Entonces la fe que no obedece es una fe religiosa que terminamos fuera del reposo de Dios. Ahí claramente, que desobedecieron. O sea que el Señor les está hablando y ellos no hacen lo que Dios les dice. Es como usted trabajar en una empresa y que le entreguen un derrotero de cumplimiento. Usted no cumple, usted termina en la calle, no entra al reposo, su familia aguanta hambre, usted pierde su trabajo. Lo mismo pasa con el Señor. Si no hay obediencia, hermano, entonces es una mentira. El Señor dice en Juan 14, del 21 en adelante, dice, el que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a Él, la deidad, y haremos morada en Él. El que no me ama es aquel que no obedece mi palabra. ¿Sí? Es claro, hermano, es la Biblia, hermanos. Por eso, gloria a Dios, que aquí venimos a estudiar la Biblia y no que nos den una prédica como dar 3 versículos para mantenerlo a usted contento y trayendo plata. Aquí no nos interesa que usted traiga nada. Lo que nos interesa es que usted traiga un corazón dispuesto, porque Dios es el que provee y Dios le pondrá el corazón a todos aquellos que necesita para que su obra permanezca. Eso es todo. Pero aquí nosotros venimos, hermano, es para que seamos ensanchados nosotros, ensanchados con la palabra de Dios, ensanchados con el amor de Dios. Hermano, cada día más enamorados de Dios para que podamos agradarlo y obedecerlo y tener ese olor grato de Cristo, hermano. Aquí usted no es uno más, aquí usted y yo somos ovejas de Cristo y necesitamos que la palabra, hermano, nos hable para que lo cojo no se salga del camino. Entonces, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Y por qué desobedecieron? Mire, según lo dice el verso 19, ¿por qué desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, por eso desobedecieron. Hermano, pero ¿cómo así? Estamos en el contexto, acabaron de salir de Egipto. El Señor les abrió el mar, les abrió la roca. Dice que esa roca que lo seguía era el mismo Cristo, dice Pablo en Hebreos. Hermanos, vieron las maravillas, le cantaron con panderos y con danzas al Señor de sus maravillas, cómo tiró al mar, hermano, al faraón y su ejército. Y dice el Señor que los que quedaron esparcidos fue por incredulidad. ¿Cómo así? Cantaban. Es que cuánto venimos aquí a cantar y a llorar. Y salimos. ¿Y qué pasa? Lo importante no es lo que pase aquí, lo importante es lo que pase en nuestro corazón, porque lo que pase en nuestro corazón va a seguir ahí y nos va a alcanzar para ir a honrar a Dios y esperar en las promesas del Señor. Entonces cantaban y cantaban e iban cayendo muertos en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad, porque eran puro bla bla bla. Este pueblo de labios, sí Señor, yo te amo, yo te obedezco, yo te agrado, Señor, pero en verdad su corazón, su vida está apartado de mí. Ay, qué lindo que al pueblo de Dios se nos dijera la verdad, hermano. Si la verdad es la única que nos hace libres. La incredulidad, hermanos, y respeta a Dios.
porque invalida su palabra. O sea, lo que Dios dice no me interesa, como si hablara cualquier otro. Desprecia su amor, niega sus juicios. O sea, porque Dios está prometiéndonos juicios y unas bendiciones. No me interesa, eso es mentira. Si la gente, hermano, creyera verdaderamente a la palabra, le daría temor. Por eso, mire, comenzamos con el versículo 4:1. Teme pues, ten temor. Teme pues. Porque la incredulidad pisotea todos los propósitos que Dios tiene con nosotros. Temamos pues. Y el hecho de que nosotros estemos oyendo la palabra de Dios no significa que vamos a entrar al reposo, porque el Señor dice, si oyeres hoy su voz. Entonces dice, ensancha tu corazón, abre tu corazón, dale lugar a mi palabra, no endurezcas tu corazón, o sea, no desobedezcas. Muy importante, hermanos. Mire, el Señor claramente nos da un ejemplo, porque es que hay una doctrina que dice que es que usted, una vez que usted es salvo, usted es salvo eternamente, no importa lo que ocurra, usted se salva. Pero vayamos para que miremos lo que pasa respecto al reposo y a la salvación del pueblo de Dios, igual que nosotros, del pueblo de Israel en ese tiempo, igual que nosotros, para que veamos lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Romanos 11:20. El mismo tema que estamos viendo. ¿Cuál? La incredulidad, que es invalidar la palabra de Dios, la incredulidad. Mire lo que dice Romanos 11:20. Como Pablo, mire lo que asegura Pablo, hermano. Qué importante, hermano, es que usted no se case con ningún hombre, con ninguna doctrina de hombres, sino que se case con la palabra. Cuando usted y yo nos casamos con una doctrina de hombres, hermano, entonces vamos a coger la palabra y todo lo que dice, basura, basura, basura. Lo verdad es lo que yo creo a través de la doctrina que me enseñó tal persona o tal escuela. Mire lo que dice Pablo, la palabra, el Espíritu Santo. Está hablando de los judíos, lo mismo, el mismo tema de Hebreos. Por su incredulidad fueron desgajadas, o sea, y al ser desgajados se condenaron, ¿o no? Se condenaron. Millones y millones y millones. Hasta el día de hoy van más de 200 millones condenados. Desde el primer siglo. Por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, ¿qué significa? Hermanos, por favor, estaban injertados. Eran el pueblo de Dios y fueron desgajados, fueron arrancados. Ojo, ojo, que cuando usted y yo fuimos injertados ya fue con el Espíritu Santo, porque nadie es injertado sin el Espíritu Santo. En el antiguo ellos fueron injertados como pueblo escogido de Dios, pero sin el Espíritu. Allá no existía el Espíritu existió a partir de Hechos capítulo 2, cuando vino el día de Pentecostés. Pero nosotros, el contexto que está hablando Pablo de nuestra injerción, cuando fuimos injertados, es a través del Espíritu. Porque hoy en día, después de Cristo, todo ser humano es injertado en Él a través de Cristo, de su sangre. Ojo, ojo, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú le está hablando a los gentiles, a usted y a mí. Por la fe estás en pie. O sea, no incredulidad. ¿Sí ve? Nosotros le estamos creyendo al Señor, por eso estamos en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Nuevamente el tema. Temor de Dios, teme. ¿Ah? Pablo dice aquí que nosotros fuimos injertados en Cristo por fe. Por esa fe. Por su sangre, la fe en su sangre. Ojo, pero en los versos 21 y 22 dice que podemos ser cortados. Uy, pero ¿cómo así que un creyente que es nacido de nuevo, que es injertado en Cristo a través de su sangre y a través de su sacrificio, puede ser cortado, según lo está diciendo aquí Pablo? Ay, hermanos, verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, pueblo de Dios, la niña de sus ojos, los condenó, a ti, o sea, a los gentiles, tampoco te perdonará, pero si ya estamos injertados, o sea, también te condenará. Ojo, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, fueron cortados del árbol natural. Ojo, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, o si permanecemos injertados a Cristo.
en su voluntad. Pues de otra manera está asegurando Pablo, tú también serás condenado. Qué importante entender la palabra, hermano. Qué importante venir a estudiar. Qué importante. Esto es lo que dice la Biblia, pero lo que dice, hermano Calvino es otra cosa. Y lo que cree mucha gente es otra cosa, pero lo que dice Dios a través de Pablo es muy diferente. Aquí dice que usted y yo fuimos injertados, dice la Biblia que usted y yo fuimos injertados en Cristo, pero Pablo está diciendo que a pesar de que estemos injertados, si caemos en incredulidad, si venimos a congregarnos y nos entra por acá y nos sale por acá, hermano, se endurece nuestro corazón y según Pablo, serás cortado. Así le saquen y busquen por allá versículos para ver cómo los meten otra vez. Aquí claramente Dios dice que no. 23, y aún los judíos, dice, y aún ellos, los judíos, que fueron cortados, si no permanecieran en incredulidad, o sea, si comienzan a creer en Cristo, porque es Cristo. Hebreos, el libro de Hebreos es Cristo. Todo el libro de Hebreos habla de la preeminencia de Cristo, de la superioridad de Cristo. Y aún ellos, los judíos, si no permanecieran en incredulidad, serán nuevamente injertados, o sea, vendrán a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿sí ve, hermano? Entonces pregunta, ¿tenían fe los israelitas? Hermano, ellos vieron milagros, maravillas, la mano poderosa de Dios extendida, le cantaron a las maravillas de Dios. Claro que sí tenían fe, pero no la pusieron por obra. La fe que salva es aquella fe que obra, como dice Santiago. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos salvos por fe, según dice Pablo, por gracia. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O sea, sin obediencia significa sin obediencia. Es muerta, obvio. Y mire, le muestro aquí los casos de Dios. Porque después de que vieron milagros y vieron maravillas, el Señor les dice, ok, ustedes están listos para entrar a Canaán. Moisés, escógeme 12 príncipes, uno de cada tribu. Escógeme 12 personas, uno de cada tribu, para que cada tribu esté representada. Si ese de esa tribu falla toda la tribu. Así era. Hoy en día es igual. Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo, Timoteo, pastor, porque era pastor, cuídate de ti, de tus argumentos, de tus decisiones, de tus pensamientos, de tu avaricia, de tus fornicaciones, de tus mentiras. Cuídate de ti, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos. Cuídate de ti. Y segundo, y de la doctrina, la palabra. Y persiste en ello, pastor Timoteo, cada día. Cuídate de ti, cuídate de la doctrina, porque haciendo eso te salvas tú y los que te oyen. Hermano, esto es muy peligroso. Y eso mismo, Dios escogió 12 y cada una de las cientos de miles de personas estaban representados en ese príncipe. Entonces escogieron 12. Hermanos, los 12 espías. Vayamos, por favor. Lo resumí bastante para que no estemos leyendo mucho de eso ahora. Vayamos a Números 13:1. Para que veamos. Ojo, ellos acaban de ver las maravillas de Dios. Los milagros portentosos de Dios. La mano poderosa favoreciéndoles. Hermano, mire lo que dice. Números 13:1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Usted cree que Dios da cosas malas, hermano? ¿Cómo sería esa tierra, hermanos? Ellos mismos dicen cómo era. Verso 21, vamos al verso 21, hermano, porque si no, aquí nos quedamos toda la tarde. Y ellos subieron, los 12 que escogieron, uno de cada tribu, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y ahí sigue diciendo, pues, ¿qué más? Verso 25.
Y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. O sea, el Señor les dio 40 días. ¿Para qué? Para que honraran su palabra, para que le creyeran, para que vieran. Les dice, vayan allá a ver si la tierra es fértil. Les dice, si usted lo puede leer en la casa, muy importante que lo lea en la casa. Vayan a ver cómo son los frutos, qué tipo de pueblo hay. En fin, vayan, espíen la tierra. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Verso 26. Porque el verso 26 dice que vinieron a Moisés y a Aarón y a la congregación y les dieron el informe. Eso es lo que dice. Y les mostraron el fruto de la tierra. Hermano, dice que entre dos varones tenían que cargar un racimo de uvas. Porque las uvas eran gigantes. Entre dos hombres fuertes tenían que cargar. ¿Cómo sería esa tierra de preciosa, de fértil? Porque la que Dios les estaba dando, hermano. O sea que tenían todo para creerle a Dios. A pesar de que decían que la tierra era buena, se quejaron, empiezan a decir, aquí están los hijos de Anán, o sea, los gigantes, nos van a comer vivos, somos como langosticas al lado de estos gigantes. Entonces después acusan a Dios de que nos quiere matar, nos sacó de Egipto para matarnos de hambre y para matarnos con ese pueblo. Y hermano, qué cosa más terrible. Ojo, que hacía un ratico habían cantado las maravillas de Dios. Y le infundieron temor y miedo a todo el pueblo, a todo el pueblo. Con el reporte todo el pueblo quería nombrar un líder, usted lo lee después en la casa, y regresar a Egipto, ojo. O sea, cuando dijeron de que el Señor los había sacado de Egipto para matarlos a través de Moisés, dijeron, más bien, unámonos las tribus, nombremos un príncipe, un líder, para que nos lleve de regreso a Egipto. Ay, hermanos. ¿Cuánta hay en la iglesia gente, hermano, que están en el Señor y cualquier circunstancia, cualquier problema que ven, lo ve más grande que Dios? Y por eso el Señor dice por allá, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? ¿Cuántas veces comparamos al Señor con cualquier problema y el que sale para afuera es el Señor? El que sale, el que sacamos. Y seguimos el problema con la cabeza como el avestruz en el piso. Todo el pueblo quería regresar a Egipto, hermano. ¿Qué era Egipto? Egipto para mí, ¿qué eran? Fornicaciones, mentira, traición, todo lo malo. Y para cualquiera. ¿Qué era? Religión, mentira. Y tantas cosas por las cuales yo puedo darle gracias al Señor y no me cansaré, hermano, de nombrar. Ojo, pero querían volver a Egipto, ojo, pero antes habían decidido apedrear a Josué y a Caleb. O sea, los que traían la voz de Dios, los que dijeron, Señor, te creemos, sí, allá hay gigantes y muy grandes, pero Señor, de tu mano y con tu mano los vamos a comer como pan. Eso dijeron. Y entonces, estos que le creyeron al Señor, se unió todo el pueblo para matarlos. Hermanos, ¿cuánta gente hay por ahí con la que usted o yo nos juntamos que quieren matar nuestra fe? Que lo único que ven son problemas, no ven el poder de Dios, no ven las promesas de Dios, no ven las misericordias de Dios, no ven las hazañas que Dios ha hecho en nosotros. Hermano, los querían apedrear. Números 14:11. Miren, después de que ya pasó todo esto, que querían volver a Egipto, que querían matar a los dos siervos de Dios, no quedaban sino dos siervos. Y el pueblo menor. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Mire qué fue lo que irritó a Dios, qué es lo que causa ira a Dios, qué es lo que causa la venganza de Dios, qué es lo que causa que Dios se enfurezca, hermano, como lo hemos visto. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Sí ve? ¿Cuál es el problema? Escuchamos la palabra de Dios, el Señor habla de bendición, el Señor habla de provisión, el Señor habla de guardarnos, el Señor habla de promesas, y al final nos derrotan los problemas, nos derrotan. ¿Por qué? Nos derrotan los gigantes, nos derrotan, hermano, no. ¿Hasta cuándo no me creerán? Mire lo que dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos.
Ay, hermano. Eso mismo dijo Cristo cuando vino, igual. Les mostró las maravillas, hermano. El mar, dice que levantaba la mano y el mar embravecido y los vientos huracanados se detenían. Y decían ellos, ¿quién es este que aún la mar embravecida y los vientos huracanados le obedecen? Hermano, que nosotros no estamos con una religión. En religión estuvimos toda la vida, una mentira. Estamos en el reino de Dios, un reino de poder, de maravillas, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. No le creían, hermano. Entonces, si usted y yo no creemos con lo que Dios ha hecho, con lo que hemos leído, con las maravillas que cuenta la historia, con la maravilla que cuentan los hermanos, con las cosas preciosas que Dios ha hecho en su vida y en mi vida, hermano, entonces, ¿cómo vamos a creer? Pero eso sí, viene algún sinvergüenza por ahí bien vestido, en un carro bonito. Ay, hijito, lo que quieras. Lo que quieras. Coge la presa que quieras, porque lo ven como pollitos. Pollito, coge la pechuga, coge la patica, coge lo que quieras, hermano. Y resulta que es un sinvergüenza, un vicioso, un fornicario, que lo que le sobran son muchachas por montones. Y va la pobrecita, vénganos tu reino. Llegó el rey. Eso es lo que pasa hoy así. Se lo digo porque ha pasado en mi familia. Yo me menciono a mí mismo, no estoy mencionando a nadie. Ay, bendito Rey, hermano. El Señor dijo que estos ojos no se sacian, hermano, hasta que no venga el Señor a hacer una obra sobrenatural en nosotros. Entonces, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Verso 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, se les llenó la taza. 10 habla de los 10 mandamientos. Todo eso es profético. Y no han oído mi voz. Si ve lo grave, hermano, de estar aquí, escuchar la palabra de Dios y salir a seguir haciendo lo mismo. Y tratando de buscar un cura para ver si nos confiesa. Hermanos, me han tentado ya 10 veces. O sea, cuando dice ya, violaron cada uno de los mandamientos. Ya. Todo lo violaron. Y no han oído mi voz, hermano. Nunca le creyeron al Señor, jamás. Nunca. 23. No, ese pueblo no verá la tierra de la cual juré a sus padres. O sea, mire que el Señor le juró a los padres que entrarían allá. Pero lo mismo que sucedió con el sumo sacerdote Elí, que le dijo, yo había jurado, había dicho de que tú y tu descendencia me servirían en mi presencia para siempre, pero no tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian la palabra, les entra por aquí, les sale por aquí. Hasta luego. No, la palabra de Dios. Pasa que por ahí predican puro cuento y mantienen a la clientela animada para que traiga plata. Aquí no, hermano, aquí, gloria a Dios, que aquí se enseña la palabra de Dios. Entonces, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, vuelve y dice no. Ninguno de los que me han irritado, o sea, ninguno de los que han sido incrédulos, que no me han creído a pesar de todo lo que yo he hecho, ninguno entrará, ni siquiera la verá. Usted ve lo que le pasó a Moisés, un hombre santo de Dios, y porque no honró a Dios, no entró tampoco. Aunque Dios lo salvó. Por eso dice el verso con el que empezamos hoy: temamos pues, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa, mire aquí donde estamos todos nosotros está la promesa de Dios de entrar. Temamos. Pero a alguno pareciese que no la va a alcanzar, dice. Todo el tiempo, hermano, que ellos anduvieron bajo la nube, hermano, dice que una nube de fuego, Dios mismo ahí en esa nube, protegiéndolos en el día. Y en la noche, una nube para protegerlos, hermano, del frío. La nube de fuego en la noche, y en el día, una nube para protegerlos del calor. Entonces, ahí en el tabernáculo, parecía que iban a Canaán. Mira, aquí todos parecemos que vamos para el reino. ¿Vos que sos cristiano? Sí, soy cristiano. Parecemos que vamos para allá, para Canaán, para la Canaán celestial. Pareciera que nos vamos a salvar. Pareciera. Pero, el Evangelio no es para los que comienzan, hermano. El Evangelio es para los que terminan.
Así fue para ellos, así fue para nosotros. Ellos comenzaron, claro, comenzaron muy bonito y parecía que iban a llegar, más aún llegaron a la tierra prometida. Solamente los separaba ahí el que le dijeran al Señor: Señor, la vamos a conquistar en tu nombre, ya. Y la conquistaron en el nombre del Señor. Dice que cuando atravesaron Jericó, dice que el único que peleó fue Dios. ¿Cuáles eran las armas de ellos? 7 trompetazos, 7 vueltas, y las murallas de Jericó cayeron y aplastaron a las de Jericó. Y ellos entraron tranquilitos. Entonces, hermano, es que Dios pelea nuestra batalla, hermano. Los gigantes los derrumba Dios. Usted y yo no derrumbamos gigantes. Es nuestra fe la que derrumba todo, hermano. Pero Dios obra en su tiempo. Así como cuando Él vino y dijo: el tiempo se ha cumplido. Dios obra en su tiempo. Entonces, hermano, así fue para ellos y así es para nosotros. El verso 2 de Hebreos 4, mire: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hermano, qué terrible que a usted o a mí hoy no nos aprovechen oír la palabra. Que esta palabra entre y salga como nada, hermano. Más bien, hermano, cuando salga de acá, mi consejo: Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra. Señor, haz algo, Señor, en mi vida. Señor, no quiero violar tu palabra. Dame entendimiento, Señor. Ten misericordia a mí. Y al que pide, se le da, hermano. Dice: porque también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Mire, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe que salva es la fe que obra. Usted ve, Caleb y Josué obraron, y esa fe los salvó, y esa fe les entregó la tierra prometida, y esa fe los hizo príncipes de Dios, hermano. Obedeciendo, esa es la fe que Dios quiere, la fe que obedece. No que yo soy salvo porque hice una oración de fe y me congrego, hermano. Ojo con ese cuento calvinista. Si usted cree que la salvación no se pierde y usted es un hombre santo, no hay problema, tranquilo. Pero si cree que la salvación no se pierde y vive como cualquier fornicario, otro mentiroso, ay, hermano, ojalá que Calvino lo salve al final, porque Cristo no lo va a salvar. Entonces, esa fe salvadora que obró en Josué y Caleb, oyeron la voz de Dios y obedecieron, hermano. Trajeron un reporte favorable, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones. Glorificaron el poder de Dios y dijeron: de la mano de Dios lo vamos a conquistar. El evangelio no es para los que comienzan, hermano, estamos, y no para los que terminan. ¿Qué nos enseña Pablo en Filipenses? Vayamos a Filipenses, hermanos, capítulo 3 y verso 13. Mire lo que dice Pablo. Hermanos, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mire lo que hace Pablo. No se va para las fiestas o está ahí haciendo lo que le da la gana. No, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás? El judaísmo, las mentiras del judaísmo, la ley, el obrar en su propia carne, nuestras fornicaciones, nuestras mentiras, nuestro pecado. Eso tiene que quedar atrás. Nuestras creencias, todo eso queda atrás. No que es que mi papito me dijo, mi abuelito nos enseñó. Eso queda atrás. Es lo que está diciendo Pablo. Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. O sea, voy en camino, me congrego, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14. Prosigo a la meta, hermano. Hay una meta que nos está esperando. Hay una meta. Pero en esa meta, usted sabe que cuando hay carreras hay obstáculos, hay terrenos difíciles, pedregosos, hermano, hay espinas, sí, que le hace, pero prosigo a la meta, de la mano del Señor lo voy a lograr. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamamiento más importante que nos hace Cristo hoy en día a nosotros para poder llegar a la meta? Toma tu cruz y sígueme.
Por supuesto que con la cruz debía haber una negación a lo que queda atrás. Y mire, se lo muestro por la palabra. Entonces, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Leamos el verso 17, pasemos al 17. ¿Por qué? Porque sin la cruz es imposible. Mire lo que dice el verso 17, hermanos. Mire que Pablo está hablando de una meta, pero en el 17 mire lo que dice para no llegar a la meta. Sed imitadores de mí. Hermano, ¿cómo es que tenemos que vivir? Imitar a Pablo, y Pablo imitó a Cristo. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, no mire, hermano, el ministerio, porque hay gente que, hermano, yo quiero ser pastor porque vea que él, mire la cantidad de gente, mire que ya cambió de carro, mire que tiene casa, finca, beca, aviones, de todo. No, Pablo dice, mírame a mí, sígueme, porque mirar está hablando de seguir. Y sed imitadores de mí, y mirad, seguir, a los que así se conducen, a los que se conducen como Pablo. Un hombre que lo entregó todo por Cristo, y no que le está quitando todo el pueblo para él y su familia. Sed imitadores de mí, mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay un ejemplo en los hombres de Dios que podemos ver en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, un ejemplo. No ejemplo de los de hoy en día, hermanos, no hay mucho que seguir. ¿Cómo se conducía Pablo? ¿Cómo? En temor, en temblor y en reverencia. Lo dicen muchos versículos. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. No me he propuesto saber entre ustedes nada, sino a Cristo y al glorificado. Hermano, cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermano, así era como se conducía Pablo. Dice que lo sigamos. ¿Cómo le parece? Y decía todo el tiempo, hermano, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es vivir a Cristo. Entonces, ¿qué quería Dios de los israelitas, hermano? Ya vamos terminando. ¿Qué quería Dios del pueblo de Israel? ¿Qué quería? Que le creyeran, hermano. Que le creyeran. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermano. La fe, que le creyeran. Que negaran su yo, sus argumentos, hermano, para creerle a Dios, hermano, y poder seguir. Y eso tiene una cruz, claro, eso trae una cruz. Sigue diciendo en el verso 18 Pablo en Filipenses 3, porque por ahí andan muchos. Ay, hermano, cuando viene usted los invita y vienen, y hermano, uy, qué bonito las promesas de Dios, como se le canta bonito al Señor. Pero cuando habla de negación, cuando habla de que tiene su esposa y tiene que dejar la moza o la novia o la que tenga, podemos usar palabras más bonitas, pero es lo mismo. No. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué los creyentes no van a entrar? Porque son enemigos de la cruz de Cristo, porque Cristo nos entrega, hermano, un instrumento precioso para poder alcanzar la meta. Entonces, hermanos, 19. El fin de los cuales aquellos que niegan la cruz de Cristo, que niegan, hermano, el seguir a Cristo, que niegan seguir las pisadas de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Hermano, vientre, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Allá, esto está lleno de ministros en todas partes. Lo único que les interesa es dinero, 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 dinero. El pato Donald predicando, tío rico. El fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. ¿Sí ve? Hermano, esto está lleno de eso. Yo conozco cantidades, hermano, estoy anonadado. Por tanto, dice, vayamos a Hebreos 2 para que terminemos. Verso 1. Mire, el mismo Pablo que nos está diciendo en el verso 4, que nos está hablando de la preeminencia y de la superioridad de Cristo, nos dice, con los problemas que tuvieron el pueblo judío, nos dice, por tanto,
Ya en el verso 2.1, en el capítulo 2.1 está hablando, por tanto, referente al capítulo 1 que habla de la superioridad de Cristo. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una realidad. Así que, como nos dice en el capítulo 3, verso 7, hermano, en el verso 15 y en el capítulo 4, verso 7, si oímos hoy su voz, hermanos, si usted y yo oímos lo que el Señor trajo a nuestras vidas hoy, no endurezcamos nuestro corazón, hermano. Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, el ángel les habló a ellos y Dios usó ángeles para darle la palabra en el Antiguo Testamento y fue firme. Cuando dijo que todos iban a condenar, todos se condenaron. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está diciendo la palabra dada por los ángeles, pero Cristo es superior a los ángeles. Cristo es lo más grande que existe en todo el universo, en los cielos y en la tierra. Si la palabra está haciendo una comparación, si la palabra dicha por simples ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, condenación. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, hermanos, temamos pues, no sea que permaneciendo hoy la promesa, hermano, pareciera que algunos no la fueran a alcanzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita y tu preciosa palabra, Señor, que tú permites que se comparta en este lugar, Señor. Porque aquí habemos corazones, Señor, a pesar de lo dura de tu palabra, Señor, para esta carne que no quiere sujetarse ni someterse a ti. Señor, tú has tenido misericordia y todavía nos tienes en este lugar, Señor. Señor amado, por favor, ensancha nuestro corazón y abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Hermano y hermana, quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos y las personas que nos visitan. El Señor nos ha hablado hoy. El Señor dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Abre tu corazón al Señor con los ojos cerrados. Dios tiene la razón, hermano. Nosotros nunca tenemos la razón. Es imposible que un hogar dure tiempo en amor, en bendición, en paz, en gozo, hermano, en provisión de Dios, sustento de Dios, si Dios no está en el centro de ese hogar. Es imposible. Usted y yo lo hemos vivido y lo hemos experimentado, y algunos todavía lo siguen viviendo. Es el Rey de Gloria el que entra, y cuando entra todo lo llena, hermano y hermana. Así que si el Señor ha hablado hoy a tu corazón, hermanos, si hay incredulidad, si el Señor habla, y a pesar de los años que venimos congregándonos, seguimos iguales, como si la salvación simplemente tranquilo que es mía. Ay, hermanos, hoy nos enseñó la palabra que el endurecimiento de corazón puede hacer, hermano, que seamos desgajados, hermano, y no entrar al reposo del Señor. Si quieres, yo te invito a una oración. Si quieres, hermano, dile conmigo, y personas que nos visitan, si quieres. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, es el que quiera, hermanos. Dile, Padre Celestial, yo bendigo tu palabra, Señor. Hoy has hablado a mi corazón, Señor. Señor amado, haz que tu palabra corra y sea glorificada en mi vida, Señor. Señor, dame entendimiento para creerte y para amarte y para honrarte, Señor. Y que cada que tú hables, Señor, yo tenga ese poder sobrenatural que viene de ti, Señor, para ir a agradarte en obediencia. Señor, yo te pido perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, Señor, aún
de lo que no me acuerdo, Señor. Señor, lávame, límpiame con tu bendita y preciosa sangre. Señor, produce en mí ese verdadero arrepentimiento que solo tú puedes producir en mí. Señor, yo te doy gracias por perdonarme. Señor, gracias. A partir de hoy, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, permítame un segundito.